entendiendo que los tres, esta Trinidad, hermano, que es conformada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, porque es un Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, déjeme llevarlo, hermano, a lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 28:19 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya, ahí qué tremendo, hermano. Aquellos que dicen que solo el Hijo, hay otros que dicen que solo el Padre y hay otros que dicen que solo el Espíritu Santo. No sé, hermano, qué Biblia tendrán, porque aquí en mi Biblia claramente dice, Mateo 28:19 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego vemos también, hermano, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6, vemos que aquí dice el apóstol Juan en su carta, dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Oiga eso: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo, hermano? Solo para estar ahí, tranquilo. El Verbo es Cristo. Entonces dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno mismo, uno solo. Usted, hermano, recordará que cuando hablamos de la cuadridimensión de Dios, hablamos, hermano, del Altísimo. Y en el Altísimo, hermano, están las tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Altísimo nadie lo ha visto, pero sí se ha visto, hermano, las manifestaciones del Altísimo. Es decir, hemos visto al Altísimo a través de Jesucristo, que se hizo hombre, hermano, y se hizo visible a toda la creación. El Padre también se ha hecho visible, hermano, porque dice la palabra del Señor que Moisés hablaba cara a cara con Dios, y que a raíz de esa conversación que tenía cara a cara, su rostro fue transfigurado, hermano, en un rostro de luz. Entonces, sí se ha visto las manifestaciones a través, hermano, de el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Cuando dicen amén, hermano. Es algo, hermano, que definitivamente nuestra mente humana le cuesta, hermano, entender, y yo le voy a ser bien honesto. No sé, por ejemplo, yo no sé si lo comprendo a cabalidad, hermano, porque es algo que creo yo, hermano, que es tan profundo, hermano, que sinceramente la mente humana cuesta entenderlo. Definitivamente, hermano, que solo se puede entender con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero acá clarito, hermano, la palabra de Dios nos habla de una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Entonces, hermano, estamos hablando de una Trinidad manifestada a través del Padre, manifestada a través del Señor Jesucristo y manifestada a través del Espíritu Santo. Y el que hoy, hermano, mire qué tremendo, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que nos enseña, dice la palabra, que Él nos enseña, hermano, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni el corazón del hombre entendió jamás. Pero también dice la palabra, mire, hermano, qué hermoso. El Señor Jesús nos deja en su palabra escrito que donde dos o tres o más
estén congregados en mi nombre, dice, ahí estaré yo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, bueno, esto, hermano, solo para que usted vea lo que habla la palabra del Señor, de esta Trinidad. Pero entonces, miremos lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, 18. Dice, hijitos, es la última hora. Dígale que tiene a la par, hermano, es la última hora, dígale. ¿Qué horas son? Dígale, hermano, pregúntele al que tiene a la par, ¿qué horas son? No sé qué horas son, pero ya tengo hambre, le voy a decir al que tiene a la par. Es la última hora, hermano. Escatológicamente, pero mire desde cuándo es la última hora. Desde, hermano, Juan está escribiendo esta carta y está diciendo, es la última hora. O sea, hermano, desde aquellos tiempos ya es la última hora. Tremendo, ¿verdad? Y dice, así como oísteis que el anticristo viene, oiga, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, oiga esto, ¿de dónde salieron los anticristos, hermano? De nosotros. Oh, qué tremendo, hermano. Recuerde, hermano, que el enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda, hermano, antes de caer, antes de ser el serpiente, antes, hermano, de ser Satanás, el opositor, era un ser de luz, Lucifer. Entonces, ¿de dónde sale Satanás, hermano? Sale de la luz. Pero ¿qué le pasa? Se le mete en su corazón el anhelo de querer, hermano, ser más que Dios. Entonces se le mete, hermano, la iniquidad. Se le mete en el corazón, anhelando ser igual que Dios. ¿Qué le dice el serpiente a Eva en el huerto? Él no quiere que coman de ese fruto, porque si comen de ese fruto, serán como Él. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? El accionar del enemigo, hermano, ¿cómo es? Pero entonces salieron de nosotros. Es decir, hermano, se disfrazan como luz, pero en realidad no son luz, sino que son lo contrario a la luz, son tinieblas. Dice, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿Cuántos acá tienen la unción del Santo, hermano? Porque el que tiene la unción del Santo sabe la diferencia. El que tiene la unción del Santo, hermano, se le manifiesta. Cuando se manifiesten, dice la palabra, se va a saber quiénes son de nosotros y quiénes no son de nosotros. Acuérdese, hermano, que en aquella parábola el Señor Jesús nos enseñaba que había un campo y que en este campo, hermano, en la noche el enemigo fue a sembrar cizaña y que los sirvientes le dijeron al Señor, ¿qué hacemos? Esperen a que crezca, porque cuando crezca, por el fruto los van a conocer quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Pero estaban en el mismo campo, parecían lo mismo, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces mire para hacia dónde vamos. Hay un anticristo. Ya vimos que hay una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si hay un anticristo, hermano, eso quiere decir que también hay un antipadre. Está el anticristo, que es el antihijo, y está el antiespíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto?
¿Cómo, hermano, vamos a... Amén. Pues, gracias, hermano. Pues entonces, hermano, ¿qué es la antitrinidad? Déjeme llevarlo, hermano, a unas pistas que nos deja la palabra del Señor cuando habla del anticristo. Porque, hermano, bajo estas pistas que nos da la palabra del anticristo, vamos a entender más cuál es esta antitrinidad. Primera carta de Juan 2:22 dice: ¿quién es, oiga esto, quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Oiga eso, hermano. Entonces, anticristo es todo lo que niega al Padre y al Hijo. El que dice Jesús no es Dios. Oiga eso, qué tremendo. Y el que niega al Padre también. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre también. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, hermano, el que confiesa al Padre y al Hijo, ese alcanza la vida eterna. ¿Cuántos confiesan que Jesús es el Señor? Amén. Bueno, entonces ya vamos a entrar un poquito más al detalle. Pero vaya, por ejemplo, la palabra de Dios, el Hijo es el verbo, es la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra, hermano? ¿Cómo se llega al Padre? ¿Ah? Por medio del Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús, lo dice en su palabra. Pero ¿qué sería entonces negar al Hijo? Sería decir, hermano, entonces que se puede llegar al Padre no solo a través del Hijo. Y acá, hermano, es donde le pido al Señor mucha sabiduría. Y también, hermano, que ponga las palabras adecuadas en mi boca, porque no quiero ofender a nadie, pero la verdad se tiene que decir. Al Padre se llega a través del Hijo, no a través de la madre. Y aquí es donde, hermano, pareciera que son de nosotros, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Todavía quizás le estoy hablando en parábolas a alguno, pero ahorita estoy en la introducción y poco a poco, hermano, creo que me voy a ir dando a entender más. Pero entonces, fíjese que hay quienes, hermano, dicen que pueden llegar a través del Padre bypaseando al Hijo, así como el bypass que están haciendo ahí en Los Chorros. Mis hermanos de Lourdes me entenderán. ¿Verdad? Porque el bypass, ¿qué es, hermano? Es otro camino. Mejor no lo hubiera podido decir, hermano. Es otro camino. Está el camino de Los Chorros, pero ¿qué están construyendo ahí? El bypass. Están haciendo otro camino. ¿Para qué? Para que sea agilizado el tráfico, ¿verdad? Pues lo que algunos creen, hermano, es que se puede llegar al Padre bypaseando al Hijo. Y eso no es así. Solo hay un intercesor. ¿Cuántos dicen amén? Abogado tenemos, dice la palabra, para con el Padre, y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí es donde empiezan los tunazos, hermano. Ya me estoy metiendo en el callejón de las trompadas. Ya estoy viendo algunas caras serias, así que en el nombre de Jesús, hermano, tómelo en el espíritu lo que le estoy diciendo. Pero entonces aquí lo dice el Señor, hermano. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso, hermano?
¿Quién miente entonces? Ah, porque de ahí, hermano, otros se agarran y se van por otro lado y dicen, otros son todavía más cañones, hermano, y dicen, no, es que Dios es el mismo, no importa que sea Mahoma, no importa que sea, qué sé yo, Confucio, Vishnu para los hinduistas, no importa, hermano, que no importa, el Dios es el mismo, solo cambia el camino. No, hermano, ¿cuál zapato? Diga no a la piratería, hermano. Sí, porque ahí se confunden, hermano, se confunden. Y confunden a muchos, hermanos, cuya fe está tambaleante, cuya fe, hermano, es débil, los confunden. Pero hay una diferencia tremenda, hermano, entre todas esas doctrinas y la doctrina verdadera. Y es que en todas esas doctrinas, hermano, se lo puedo asegurar, en ninguna de ellas Dios se hace hombre para salvar al mundo. En ninguna de ellas Dios se hace hombre y se sacrifica para dar salvación a todo aquel que cree. Solo hay uno que hizo eso, hermano, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ahí votamos toda doctrina falsa, hermano. Pero entonces, sigamos. ¿Qué dice primera carta de Juan 4:2? En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren, hermano, aquí quiero hacer una aclaración. Y es que hay muchos que dicen, no, pero yo tengo una vida espiritual plena. ¿Por qué? Porque le llaman a la meditación vida espiritual, por ejemplo. Eso, hermano, es engaño. Porque hay algunos que dicen, sí, ustedes oran, sí, yo medito en la madrugada y eso me hace tener paz. Y usted lo ve, hermano, hoy mucha gente, hermano, llamada influencer, quieren hacer creer que son exitosos y que dentro de su rutina diaria lo que hacen es que se levantan muy temprano en la mañana a meditar. Eso, hermano, déjeme decirle algo, eso no es de Dios. Porque solo hay un camino, se llama Jesucristo. No es meditar, no es orar. La meditación tiene otras, hermano, cosas dentro de la psique humana. Son metodologías humanas. Son, hermano, conceptos humanos. Hermano, está como aquel que quiere aprender a mover las cosas con la mente, por decir algo. Andate al otro cuarto y decime qué carta, no me digas qué carta agarrás y yo te voy a decir qué carta agarraste. Y lo confunden con profecía. Y entonces hay muchos falsos profetas, hermano, adivinando. Eso es adivinación. Y hermano, y algunos lo reciben como profetas. Ya vamos a ir, hermano. No, si esto se va a poner bueno, no se preocupe. Ahorita es el primer capítulo. Yo solo estoy dejando ahí las ideas, hermano, en la cabeza. Pero entonces, mire lo que dice acá. El espíritu que no confiesa a Jesús. Hermano, es tremendo como en algunas iglesias llamadas cristianas, usted oye un mensaje de esos predicadores que están ahí, no mencionan a Jesús en todo el mensaje. Y solo ideas humanas, no abrieron la Biblia en todo el mensaje. No mencionaron a Jesús, ni mucho menos al Espíritu Santo. Puros conceptos humanos, pura ideología humana. Y
Y hermano, y la gente siguiéndolos. ¿Por qué? Porque como tampoco, hermano, no tienen la palabra de Dios, hermano, no comen la palabra de Dios, entonces su mente humana acepta la ideología humana que el otro está diciendo. Entonces dicen, ahí me gusta, porque ahí no andan con temas de profecía, no andan con temas de liberación, no andan con temas, no les gusta eso, les gusta un sermón humanizado. Entonces, el espíritu del anticristo es aquel, hermano, que no confiesa a Jesús. Por eso, hermano, hoy yo aquí delante de usted, y usted también, yo creo que usted también lo confiesa, Jesús es Dios, hermano. Y el mundo espiritual existe, es algo serio, hermano. Pero ¿sabe qué? Es más fuerte el que está conmigo que el que está en contra mía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, oiga esto, hermano, el que conoce a Dios. ¿Cuántos acá conocen a Dios, hermano? Mire, en el retiro mostraron, hoy fue diferente el video de bienvenida, hermano. La verdad es que me gustó. ¿Para qué le voy a negar? Me gustó. Porque, hermano, cuando muestran las banderitas y todo bonito, hermano, pero no dejo de sentir aquello de que, pues al final todos somos de la nación celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, a mí me gustó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le decía una a la otra, pero vos, ¿por qué me ayudás si yo he sido mala con vos? Le decía una niña a la otra. No lo entenderías, le dice. Es que no lo entenderías, le. No, pero explícame. Es que no te lo puedo explicar con palabras, le decía. Te tengo que llevar, si de verdad querés saber, si de verdad querés entender, tenés que venir conmigo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto es de conocer, hermano. Es de tener un acercamiento personal con Dios. Es de tener experiencias de intimidad con Dios, hermano. Por eso dice la palabra que somos convencidos del pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence del pecado, hermano. Porque es la experiencia íntima con el Señor. Entonces, los que conocen a Dios, los que han tenido esa relación personal con Dios, nos oye, dice la palabra. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, fíjense, hay dos espíritus: el espíritu de la verdad, el espíritu del error. Hay un Espíritu Santo y hay un anti-Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Sigamos. Segunda carta de Juan 2, del 1 al 6 dice: y este es el amor. Oiga esto. ¿Cuántos quieren andar en el amor de Dios, hermano? Que andemos conforme a sus mandamientos. Ese es el amor. Estar, hermano, andar conforme a los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Ahora, hermano, esto me llamó la atención porque hay muchos que así justifican muchas cosas que hoy se están haciendo en las iglesias. Dicen, Dios es amor y Dios ama a todos. Sí, Dios es amor, hermano, pero ¿cuál es el amor? ¿Qué es el amor? Es andar conforme a sus mandamientos. Dios tiene amor y misericordia, hermano, para traer al pecador al camino recto. Pero, hermano, no se confunda. Eso no es, como diría nuestro apóstol Sergio, eso no es carta libre para andar pecando. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Él quiere que te vuelvas a los caminos de Él y que ames andar conforme a sus mandamientos. Entonces, allá andan muchos diciendo, hermano, que Dios es amor. Dios ama a los homosexuales porque son hijos de Dios, dicen ellos. Que eso ya lo hemos estudiado. Hijo de Dios, hermano. Él nos dio el derecho, dice la palabra, de llegar a ser hijos de Dios. O sea, no a cualquiera, hermano, se le da el título de hijo de Dios. No sé cuántos dicen amén. Pero entonces a eso se excusan, hermano, y entonces tienen en el servicio a homosexuales, pastores homosexuales y demás, hermano, ejemplos que le puedo dar bajo esa premisa, que Dios es amor. Pero realmente lo que están haciendo es engañando. Y todo el que engaña, hermano, tiene el espíritu del anticristo. Entonces, mire, habiendo dicho esto, quiero llevarlo a usted a Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué? Mire, primero, hermano, el capítulo en el que aparece, 13. Usted sabe que el 13, hermano, es figura de rebelión. Es figura, hermano, de apostasía. Es figura, hermano, de alejamiento a la verdad, es decir, engaño. Y en el Apocalipsis capítulo 13, mire cómo aparece acá. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, mire, el dragón se para sobre la arena del mar y del mar sale una bestia con estas características, que esto también lo vamos a estudiar, hermano. Para entender esto tenemos que irnos al libro de Daniel también, pero eso va a ser más adelante. Pero entonces fíjense que está el dragón y del mar sale esta bestia. Y dice acá la palabra del Señor que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Primero, que el dragón tiene poder. El enemigo, hermano, porque el dragón es figura de Satanás, tiene poder. En esta tierra tiene poder. Lo que pasa es que no tiene más poder que nuestro Dios, hermano, ni más poder que Jesucristo. Pero tiene poder. Tiene trono. Mire qué tremendo. Tiene autoridad. Y tiene gran autoridad, dice acá de hecho la palabra, tiene trono. O sea, es rey. Porque el que tiene trono es porque es rey. Mire qué tremendo. Baal Zebú, el señor de las moscas, ¿verdad? O Belzebú, que también es otra figura de Satanás. Entonces, tiene señorío, tiene poder y tiene autoridad. Pero el dragón viene y se lo da a esta bestia que sale del mar. Ahora, sigamos leyendo, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta bestia que sale del mar, hermano, por si usted no lo ha cachado todavía o no lo sabía, se lo digo ya. Esta bestia que sale del mar y que el dragón le da su poder, su autoridad, su trono, es el anticristo. Satanás, hermano, que Jehová lo reprenda, está preparando la plataforma para que, hermano, cuando se aparezca esta bestia, mire qué tremendo. ¿De dónde aparece la bestia, hermano? Del mar. ¿Qué es el mar? Las muchas aguas son las naciones. Entonces, de las naciones del mundo va a salir la bestia, que es el anticristo. Y Satanás, que ya va a tener todo preparado para darle el trono, se la va a dar al anticristo.
Entonces, luego dice que esta bestia va a ser herida, de una herida mortal. Es decir, hermano, como es anticristo, Cristo muere y resucita. El anticristo va a ser un tremendo show, hermano, que va a parecer que muere y que resucita. Murió, pero resucitó de su herida mortal. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Y van a haber muchos, hermanos, que van a ser engañados. Van a decir, pues este es el Cristo. No era Jesús, era este. Mire qué tremendo. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Luego en el versículo 5 dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán, oiga eso, hermano, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Quiénes son estos, hermanos? Los moradores de la tierra, los que nunca confesaron que Jesús era el Señor, que se les daba el mensaje de la buena nueva y negaron a Cristo, hermano. Pero aquí, ¿cuántos han confesado que Jesús es el Señor? Pues usted no entra en esta categoría. Usted no es morador de la tierra, usted es morador de Sión, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, si alguno tiene oído que oiga, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Ahora en el versículo 11, mire lo que dice, y vi otra bestia. Esta ya no es aquella bestia que salió del mar. Este ya no es el anticristo, sino que esta es otra bestia. Mire qué tremendo. Es una segunda bestia, que dice la palabra que subía de la tierra. Esta ya no salía del mar, esta subió de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero y hablaba como un dragón. Ey, hermano, qué tremendo esto. Si es que mire, el serpiente en el huerto, hermano, hablaba con engaño. El idioma del serpiente es el engaño. El dragón que habla, engaño. Entonces cuando acá dice que hablaba como un dragón, hablaba engaño, mentira. Que Jehová reprenda la mentira, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, mire, dicho sea de paso, yo recuerdo un hermano que cuando oía que los hijos decían una mentira, rapidito les decía, ¿quién es el padre de la mentira? Les decía. El diablo, que Jehová reprenda, le decía a los hijos. Entonces usted no tiene que mentir, porque usted no es hijo del diablo, usted es hijo de Dios, le decía. Sí, yo no soy hijo del diablo, le decía ya el niñito bien preocupado. Pues no mienta, le decía. Hermano, mentir, algunos le llaman, hermano, es que mira, algunos hasta dicen, es que fue una mentirita piadosa. No, ¿cuál mentirita piadosa? Hermano, mentir es mentir. No hay que mentir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahí lo dejo nada más. Dice, hablaba como un dragón, o sea, era mentiroso, engañador. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, tiene la autoridad del anticristo en su presencia. Pero mire lo que hace. Hace que la tierra y los que moran en ella adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Este no es otro, hermano, que el falso profeta. Este es
el anti-Espíritu Santo. Esta segunda bestia es el anti-Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire lo que hace. Versículo 13, mire, doble rebelión. También hace grandes señales. Ojo, hermano, no se vaya tras las señales, vaya tras la palabra, hermano. Porque, hermano, la palabra no sigue las señales, sino que las señales siguen a la palabra. Entonces, usted, hermano, es que mire, ¿por qué se lo digo? Pastor, pero en tal lugar encontraron la imagen y era la imagen de un ángel, fíjese. Y todo el que llega y toca esa imagen se sana. Allá anda un Cristo negro, hermano, que un montón andan arrodillados, llegan a tocarle las canillas al tal Cristo negro, hermano, y se sanan. Sí, hermano, se sanan. Pero eso no es de Dios, porque hay un anticristo, hermano. Hay una antitrinidad que se está moviendo y que hace señales. Es que yo cuando estaba chiquito me pusieron el escapulario en la frente y me sané. Por eso ya no me lo quito. Por eso esta medallita es milagrosa. Cuidado, hermano. Cuidado, porque el enemigo también tiene poder. Cuidado, hermano. Entonces, que no te engañen, hermano. Di conmigo, dile al que tiene a la par que no te engañen, dígale. Que no lo engañen, hermano. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender, oiga esto, hermano, hace descender fuego del cielo. Dice la palabra que antes que venga el día grande y terrible, vendrá el espíritu de Elías. Y se acuerda, hermano, que Elías también hacía descender fuego del cielo. Entonces, hermano, van a venir muchos haciéndose pasar como de nosotros. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y entonces van a decir, miren, aquí también hay fuego, pero no va a ser fuego de Dios, va a ser fuego extraño. Entonces aquí la cosa está seria, hermano. La cosa está cañona, cardíaca, como diría nuestro apóstol. Porque entonces, hermano, ¿cómo sabemos cuál es el fuego de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es el fuego de hermano? Este fuego dice que descendía del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan, oiga eso, hermano, que hagan una imagen. Ahí hay muchos, hermanos, que ahorita en Semana Santa anduvieron adorando imágenes, hermano. No usted, pero yo vi esas procesiones llenas, hermano. Y la musiquita, hermano, como que es la del Imperio Contraataca, ¿verdad? Tan, 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 taran, tan, taran. Y hermano, fíjese, yo anduve en una de esas. Antes, ¿verdad? No crea que ahorita, esta semana que pasó. Por eso no vio al pastor, se fue para la antigua. No, hermano. Ahí estuvimos en el retiro. Hay imágenes que lo prueban. Pero hermano, antes, ¿verdad? Y hermano, y un día estábamos ahí. Y hermano, y un día, no me deja mentir mi mamá, cuando vamos viendo, hermano, la imagen. Y vamos viendo, hermano, que lo que llevaban era un diablo. Y hasta ahí nos cayó el 20, hermano. ¿Y qué hacemos aquí, Dios mío? Siguiendo al diablo, vamos. Hermano, fue una revelación. Y desde ese momento dijimos, no, aquí no nos volvemos a aparecer. ¿Verdad? Todavía vivíamos allá. Pero desde ese momento
No, sí, allá hay un montón que todavía lo hacen. Pero ahí, hermano, se nos abrieron los ojos. Después llegamos al camino de Cristo y ahí nos hizo clic, hermano, y dijimos, Dios mío, qué tremendo. Pero ustedes, hermano, hay muchos que andan adorando la imagen de la bestia. Y dice acá, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que adoran la imagen de la bestia. Entonces, hermano, miren. Bueno, y para terminar dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Pero adoraban una imagen. Entonces, mire, aquí le muestro un rápido, un resumen. Dragón, que es la serpiente antigua, que evoluciona en dragón, hermano. Mire, para más, la serpiente antigua creció y algunos hermanos no crecen, hermano. Creció la serpiente y se hizo dragón. Imagínense. Ese es el antipadre. Luego está la bestia, que es el anticristo, que es el antihijo. Y está el falso profeta, que sería la segunda bestia que vimos en Apocalipsis 13, que sería el anti-Espíritu Santo. Entonces, fíjense, hermano, porque ahí hubo algo clave que leíamos, que se adoraba una imagen. Ahora, hermano, es que, mire, en el próximo viernes, con la ayuda del Señor, le voy a traer todo lo que estamos viendo, pero a la luz del profeta Daniel, porque ahí nos va a ampliar muchísimo el panorama, hermano. Porque en Daniel también se levanta una imagen de un rey, se llama Nabucodonosor, y todo el que no adoraba la imagen, hermano, lo mataban. Y Daniel, hermano, le interpreta un sueño al rey Nabucodonosor, también de una estatua, de una imagen. Déjeme, se lo muestro acá. La estatua de la imagen, hermano, tenía todas estas secciones, que cada una de ellas, dice la palabra, que representa un reino en la tierra. Pero fíjense que el último reino, el último que aparece en el sueño, es el reino de hierro y de barro, que ese es el que está en la actualidad, porque dice la palabra que todavía está vigente. Ahora, este hierro y barro, hierro era Roma, pero aquí se mezcla Roma con el barro, que es la actualidad, que en el mundo también lo podemos ver a través de la judaización. Pero yo quiero que le ponga cuidado a esto. Los pies, estos pies, hierro y barro. Es decir, es Roma mezclada, hermano, con otras cosas. El barro es el humanismo, es el polvo, es lo humano, el humanismo. Entonces, hermano, los pies de esta estatua, que es lo que está vigente, estos pies, hermano, tienen la influencia de Roma. Ahora, hay algo bien tremendo, hermano, que cuando uno ve el imperio romano se dividió en dos. Es decir, históricamente el imperio romano era todo esto, hermano. Llegaba hasta Egipto, hasta el río Nilo, abarcaba todo esto, hermano, hasta allá, Reino Unido. Pero en un punto de la historia, este imperio se divide. Y se divide en la Roma occidental y la Roma oriental. La Roma oriental, que es el imperio de Oriente, se le conoce como imperio bizantino. Y la Roma occidental es la que se conoce como la Roma, el imperio romano. Ese quedó como imperio romano. Entonces fíjese, hay dos capitales. Roma se divide en dos y hay dos capitales. Está Roma y está Constantinopla.
2 pies. 2 pies, mire. Aquí está. Los 2 pies. Uno en Roma y el otro en Constantinopla. Ahora, Constantinopla, hermano, es la Turquía actual. Y la Turquía actual, ahí encontramos las 7 iglesias a las cuales les hablan en Apocalipsis. Están actualmente en Turquía. Son las iglesias de Asia a las que van dirigidas las cartas del Apocalipsis. Entonces, definitivamente, hermano, que Turquía, Constantinopla, el Imperio Bizantino, es una de las pies de la estatua de Nabucodonosor, y la otra está en Roma. Alguno ya habrá cachado para dónde voy, hermano. Hoy por hoy, en la actualidad, está ocurriendo un acontecimiento en Roma que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque no es cosa menor. ¿Por qué? Por lo que ya le estoy diciendo, hermano. Primero, que escatológicamente hablando, Roma es la capital del Imperio Romano. Y Roma, hermano, es lo que va a influenciar, lo que está influenciando este reino actual que vemos representado en la estatua de Nabucodonosor. No solamente eso, sino que también el Imperio Bizantino, del cual, hermano, esta ruptura que hubo en el reino de Roma, en el Imperio Romano, también se ve en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque de ahí hay un punto en la Iglesia Católica donde se separa en la Iglesia Católica Apostólica Romana y Universal, y se separa otra que se le llama la Iglesia Bizantina, que por cierto, hubo una época en la historia que la Iglesia Bizantina, como se separa de la Iglesia Romana, ellos establecen su propio papa. Y la Iglesia Romana establece su propio papa. Y incluso hubo un lapso en la historia donde hubieron 3 papas al mismo tiempo. O sea, la Iglesia Bizantina tenía su papa, Roma tenía otro papa y había otro papa, hermano, en un lapso de la historia. Entonces la Iglesia Bizantina se separa de la Iglesia Romana, Católica Romana, y forma su propia iglesia, que no se rige bajo la Iglesia Católica Romana, pero queda la Iglesia Católica Romana. Entonces ahí, hermano, hay muchas cosas que me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para explicarle más, porque creo necesario explicarlas, hermano. Por ejemplo, dice aquí Oriente Próximo, también denominado Próximo Oriente o Cercano Oriente u Oriente Cercano. Es la región del Oriente más próxima al Mediterráneo. Es considerado con frecuencia sinónimo de Asia Occidental o Sudoccidental, así como de Oriente Medio, por influencia anglofona, un término que debe evitarse en español. Sus límites varían según su uso, pero en su sentido más común y tradicional incluye a Arabia, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen. Entonces mire qué tremendo. Se denomina como Imperio Bizantino o Bizancio a la parte oriental del Imperio Romano, que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Este imperio se ubicaba en el Mediterráneo oriental. Su capital se encontraba en Constantinopla, actual Estambul, cuyo nombre más antiguo era Bizancio, importante ciudad de la Tracia griega, fundada en el 650. Entonces aquí otra vez se lo pongo, hermano. Este es el Imperio Bizantino, es toda la parte amarilla, que es el Imperio Romano de Oriente, tras la división de Teodosio, dice acá, y toda la parte occidental, la parte
como rosadita, rojita, es el Imperio Romano de Occidente, que se divide en el siglo IV. Entonces, hermano, ¿por qué le estoy explicando todo esto? Era alguien. Pues mire lo siguiente, lo voy a poner. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire, el sexto ángel, Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde está el río Éufrates, hermano? Solo para que usted sepa, está en Turquía. Entonces, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que está en Turquía. Es decir, uno de los pies de la estatua. Y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Ahí entran todos los reyes que le acabo de mencionar, ¿verdad? Que están al oriente del Éufrates. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ahí está la antitrinidad, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo. Oiga eso. ¿Qué sale, hermano, de la boca de la antitrinidad? ¿Qué sale? Ranas, que son espíritus, o mejor dicho, espíritus inmundos en forma de ranas. ¿Qué hacen estos espíritus inmundos? Dice, hermano, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo. O sea, hermano, que tienen una influencia a nivel mundial. En otras palabras, a reunirlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Que por cierto, según dicen, ese valle de Armagedón está justo enfrente, hermano, del monte donde Elías venció a los profetas de Baal. Entonces, mire qué tremendo. ¿Cómo está el panorama? Hermano, el mundo se está preparando para la aparición de este personaje que se llama el anticristo. Pero este anticristo va a recibir autoridad del dragón. Pero también, hermano, va a haber un falso profeta que va a hacer señales, va a hacer descender fuego del cielo y que va a hacer que adoren a la imagen de la bestia. Entonces, mire qué tremendo, porque se tiene que preparar ese escenario para que aparezca el falso profeta, para que el dragón le dé la autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y usted dirá, y por eso le mostré, hermano, la influencia y por qué la importancia de Roma en todo esto. Porque definitivamente que el último imperio, que lo vemos acá, se lo voy a poner otra vez, que lo vemos en la figura de la estatua de Nabucodonosor, tiene un pie en Roma y otro pie en Estambul, Turquía. Entonces, sí es algo que tenemos que ponerle atención. Es algo que tenemos que tenerle mucho cuidado. Y ojo, yo no creo, hermano, que lo que algunos dicen, ¿verdad? Que el nuevo papa va a ser el anticristo. No lo creo, fíjense. No lo creo. Lo que sí creo es que va a tener influencia para preparar mucho la plataforma donde va a aparecer el anticristo. Una de las reformas que hizo el último papa, yo no sé si usted sabía, pero hay diferencias, hermano, muy marcadas entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco I. Benedicto XVI era, digámoslo así, hermano, de la vieja escuela, digámoslo, ¿verdad? Era muy conservador, gracias, muy conservador. El Papa Francisco no, era
dentro de lo que cabe considerado liberal. Entre las cosas que él hacía, hermano, que no era del agrado de muchos dentro de la misma Iglesia Católica, es que él le daba la comulgación, se la daba incluso a los divorciados. Yo no sé si usted sabía, pero en la doctrina católica, si alguien está divorciado, no puede recibir la hostia, pues. Y el Papa Francisco lo hacía. Él fue, ante los ojos del mundo, es considerado un papa que modernizó la Iglesia Católica. Un papa, hermano, que le abrió los brazos a los homosexuales. Un papa, hermano, que era humilde ante los ojos del mundo. Era humilde porque no hubieron muchos privilegios que él no usó. Decidió, digamos, que un camino de austeridad. Ahí estaba leyendo que el patrimonio que tenía cuando murió era de $100, cuando el salario que un papa tiene al año es de $340,000. Ese es el salario que recibe, pero él decidió no aceptarlo y ser humilde, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, pero ¿a qué voy con todo esto, hermano? Yo lo que creo es que el que venga va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, ante el Papa se presentan reyes, literal, el rey de España, el rey, hermano, el único que creo que no se presenta es el de Inglaterra, porque ese, hermano, ese es otro relajo, que el rey de Inglaterra fundó su propia iglesia, ¿verdad? Pero ese es otro cuento. Pero, hermano, se presentan presidentes, reyes, tiene influencia, hermano. Y yo creo que va a tener un papel muy importante, hermano, en la construcción del tercer templo, definitivamente. Y tengo, pues, obviamente la base bíblica, que es parte de lo que vamos a estar estudiando en este tema, hermano. Ahorita, ay, disculpe si lo dejo picado nada más, pero si no, tendría que hacer vigilia, hermano. Pero vamos a seguir escudriñando. Lo que sí le quiero decir es lo siguiente, lo que dice la palabra del Señor. Mire, dice acá en Apocalipsis 19:19: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. O sea, hermano, que con todo y todo, el fin que tienen es que el Señor Jesús, el Cordero, el Rey de Reyes, los vencerá, hermano, y los va a tirar al lago de azufre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Yo había prometido preguntas y respuestas.